recursos también para que puedan ver la forma práctica de cómo se va a avanzar en la materia, que es lo que usualmente el ingeniero avanza en las clases, más que todo temas seleccionados, y cómo es la parte de su avance. Bien, ahora hay algunos que dicen que se los voy a grabar. Todas las clases por lo general yo las grabo y también las voy a estar pasando. Esto para lo que son un grupo que va a estar reducido, yo creo que más adelante. ¿Bien? Del ingeniero Salinas, la verdad no lo sé, es un grupo que han puesto anexo. Pueden ingresar al grupo para el ingeniero Salinas y preguntarlo por ahí. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Ya. Mecánica de suelos 2 del ingeniero Boris Camacho. ¿Ya? Por lo general yo doy la clase por una pizarra virtual. En esta ocasión voy a tomar un poco de las diapositivas y desde el día de mañana vamos a hacer un poco más prácticos. ¿Bien? Por lo general las prácticas, o bueno, lo que vayamos avanzando, yo les paso tanto en PDF como en el video grabado para que lo puedan repasar. ¿Ya? Por lo general es ya más adelante que van a ver, es la práctica del OCR, fue el 4 del anterior semestre, y eso van a estar avanzando más adelante. Bien, primeramente vamos a entrar con una introducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a ver en mecánica de suelos 2? Por lo general, para mecánica de suelos 2 nosotros vamos a tener que adoptar o verificar las obras civiles, es decir, el emplazamiento que va a tener, o sea, dónde se van a construir, qué cargas van a llegar al suelo y también el comportamiento que va a tener el mismo suelo, ¿ya? Es decir, que si tienen o vamos a construir edificios, lo que nosotros primero tenemos que ver son las cargas que van a ponerse en el mismo y cómo va a afectar estas cargas al suelo, ¿no? Cómo se va a deformar. Y lo que nosotros en mecánica de suelos 2 vamos a tener que averiguar son las deformaciones que va a tener el suelo, ¿ya? El comportamiento que va a tener después de que se haya aplicado una carga o cargas distintas referidas a lo que es el edificio o la estructura, y con el tiempo cómo va a afectar y cómo se va a comportar, para que así nosotros veamos o podamos calcular los esfuerzos que va a tener que soportar el suelo. Bien, esto va a variar también, depende a qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de edificios, edificaciones vamos a tener, en cuánto tiempo queremos verificar y cómo se va a ejecutar. Bien, entonces para esto por lo general vamos a ver mucho más adelante en otras materias lo que son las fundaciones, ¿ya? Entonces por lo general lo que se pone las cargas al suelo. Bien, entonces también están los asentamientos que van a tener estos suelos después de haber puesto las fundaciones o las estructuras en sí. Los factores que por lo general modifican el suelo son la misma estructura que tiene el suelo y también la rigidez que va a tener la fundación, ¿ya? Qué carga se va a aplicar y cómo va a hacer que, por ejemplo, en un suelo cohesivo pueda tener este tipo de reacción al suelo. ¿Ya? En un suelo granular, después de haber puesto una fundación o una zapata, vamos a ver también el comportamiento y por qué se genera este tipo de reacción del mismo suelo ante esa carga. Lo mismo va a pasar con un suelo cohesivo, un suelo granular, y también van a tener modificaciones del mismo suelo, ¿ya? Entonces, a lo largo del curso van a ver esos comportamientos, también métodos para poder calcular el esfuerzo y la reacción que va a tener el suelo. Bien, entonces, estos tipos de reacciones van a ser ocasionados por unos tipos de fundación. Sabemos que hay dos tipos de fundaciones principales, que son las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas, ¿ya? En las fundaciones superficiales vamos a tener las zapatas aisladas y también las losas de fundación, como también cualquier tipo de fundación que se va a hacer al nivel del suelo, ¿ya? Van a disculpar la letra, hoy día no tengo mi tableta, mi pizarra electrónica. El día de mañana ya voy a usarla y vamos a ver un ejercicio más práctico, ¿bien? Hoy día les voy a pasar también el Excel, que creo que tienen una tarea para el día sábado,
que les va a servir. Ahorita más adelante vamos a ver. Bien. Entonces, como les decía, el primer tipo de fundación es el que va a estar en el nivel de la superficie. Todo aquello que se haga o se pueda emplazar al nivel de la superficie son los que se llaman fundaciones superficiales. ¿Bien? Esto solo es para la introducción, para que podamos reconocer. Un momento, por favor. Bien. Y también las fundaciones profundas. Estos ya son para fundaciones 2. Son más que todos los pilotes, que son todo aquello que va a ingresar por dentro del suelo y va a tener un mayor soporte y agarre. Estos pilotes pueden ser a compresión o tensión y estos se van a ver a más profundidad en las materias de más adelante. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que van a ver en mecánica de suelos 2? Es el poder hallar esfuerzos y deformaciones en el suelo. Para esto, nosotros tenemos que saber la localización donde va a tenerse la fundación, la magnitud con la cual se va a poner y también la dirección que van a tener este tipo de fundaciones al suelo. ¿Bien? Es muy importante reconocer estos tres aspectos porque son los que van a generar los cambios en el suelo. Una localización, puede decirse que el suelo sea un suelo arcilloso. Va a tener un comportamiento distinto a un suelo granular o una grava, ¿no? Va a modificarse. Entonces, este es un factor importante. Como también la magnitud. No va a ser la misma reacción de un suelo con una carga, por ejemplo, una carga mínima. Vamos a poner un P mínimo. ¿Cómo va a ser con una reacción con un P máximo? Vean que es uno de los factores también que va a tener gran importancia en la reacción del suelo. Y la dirección, es decir, que por ejemplo, una carga que está inclinada va a generar una reacción distinta en el suelo que una carga que está llena de forma puntual y vertical. ¿Bien? Por tanto, estos tres factores que ahora les acabo de mencionar son los importantes que van a tener que ver más que todo en la vida profesional. No tanto así en la materia. En la materia van a ver los métodos para poder calcular este tipo de esfuerzos que va a tener el suelo, pero en forma ya profesional es necesario que lo sepan. Y bien, finalmente, los tipos de esfuerzos que va a tener, que vamos a hallar, el suelo, bueno, el suelo va a tener dos tipos, bueno, vamos a poder hallar dos tipos de esfuerzos. Los esfuerzos geostáticos, que son los que están ocurridos por el mismo peso del suelo, ¿ya? Eso, y también los esfuerzos inducidos, que son las cargas externas, es decir, lo que estamos emplazando. Las mismas fundaciones, las zapatas de fundación, son cargas externas que nosotros estamos induciendo al suelo, ¿verdad? Esas cargas son esfuerzos inducidos. Y los esfuerzos geostáticos son los mismos que están del suelo, sin la necesidad de haber puesto una zapata previamente, ¿no? Por lo general, para este curso, en todo mecánica de suelos 2 van a ver esto de acá, que son los esfuerzos inducidos. Todos los esfuerzos que están generados por el hombre. Y lo que es más que todo nuestro trabajo, ¿no? Poner fundaciones y sobre esto poner las obras civiles. Para esto nosotros podemos hallar el incremento de esfuerzo por distintos métodos. El método aproximado, el método de Boussinesq, que es el que vamos a ver el día de hoy, el método de Hart, el método de Westergaard y también los métodos numéricos, que igual está el Milovic ahí, ¿ya? El más importante para mecánica de suelos 2 en la parte del ingeniero Camacho es el método de Boussinesq. Van a usarlo bastante en todo el curso, incluso va a entrar en su examen. Fundaciones por debajo del nivel del terreno natural. Ya. Quiero que esto sí, si es que es posible, lo van a anotar, puesto que son las definiciones que van a tomar a lo largo de la primera parte de su examen. Ya. Cada una de estas variables está denotada por su definición.
DF para nosotros va a ser nivel de fundación. ¿Ya? La carga inicial o sobrecarga, Q sub 0. La carga bruta va a ser representada por una Q. Y así también en la carga bruta vamos a tener que agregar lo que es el peso de la fundación, representada por un WC, un suelo que está encima de la fundación. ¿Ya? Vamos a graficar un poquito para que se ubiquen. La carga bruta va a ser después de que se ha emplazado, es decir, que estamos poniendo una zapata. ¿Ya? El peso de fundación se refiere a todo esto, que es la misma fundación. El suelo que está encima de la fundación, que se refiere a esto que está con rojo. Y también la carga impartida, que es la carga que va a estar encima de la zapata de fundación. ¿Ya? Estos tres factores van a aproximarse para poder llegar a una carga bruta. La carga inicial, ya saben, es el mismo suelo, por así decirlo. Y finalmente la presión de poros, que ya hemos visto en mecánica de suelos 1. ¿Ya? Si quieren pueden estar anotándose esas definiciones. Como les digo, van a usarlo todo el transcurso del primer examen e incluso un poco del segundo. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos que saber también para las fundaciones que están debajo del nivel del terreno natural? Una vez que hemos visto estas definiciones y sabemos qué significan, ya, nosotros vamos a tener que hallar lo que es la carga neta. Esto es nuevo, esto es ya más avanzado de mecánica de suelos 1, ya es lo que vamos a ver ahora. Y la carga neta es nada más que la resta de la carga bruta menos la carga o la sobrecarga. Ya. Cabe de notar que aquí estamos con unos apóstrofes, ¿ya? Que quieren decir que son efectivos. Por eso acá que dice cargas efectivas, que no es nada más que la misma carga restado la presión de poros. ¿Ya? Esto va a variar de acuerdo al nivel freático. Es muy malo cuando no tengo mi pizarra. El nivel freático, van a ver en ejercicios posteriores, que puede estar por ejemplo, para la sobrecarga puede estar acá. El nivel freático para la carga bruta ya puede estar más abajo. Esta segunda etapa, ¿no? Esto va a cambiar a la presión de poros. Ya, recordemos en mecánica de suelos 1 que la presión de poros es la altura que se tiene, la altura piezométrica, por el peso del agua, peso específico del agua, ¿no? Eso va a variar de acuerdo al nivel freático, y eso van a ver posteriormente que van a usar dos tipos de niveles freáticos, uno cuando está en inicial y uno cuando ya está emplazado una fundación, es decir, que se va a desplazar un poco. Eso lo van a entender mucho mejor con práctica, vamos a ver más adelante. Bien, entonces eso es lo que ahorita quiero que puedan aprender bien, la carga neta. Esta fórmula de acá es la que vamos a usar en todos los ejercicios del primer parcial. ¿Ya? Es muy importante, tienen que saberlo de memoria. Lo van a aprender de memoria, porque es algo que van a verlo muy constantemente. Bien, a lo que vamos. El método Boussinesq es, si no me equivoco, la práctica que tienen para el día sábado. Y pues lo que ahorita vamos a ver un ejemplo y también una planilla Excel para que la puedan estar practicando. ¿Bien? Las fundaciones por debajo del nivel del terreno natural en el método Boussinesq van a tener distintos tipos. ¿Ya? Hay el incremento de esfuerzos debido a una carga puntual, debido a una carga lineal, una carga continua, también que está hecho en un área circular o que puede estar en un área rectangular uniformemente cargada. ¿A qué me refiero con esto? El incremento de esfuerzos puede ser por simplemente, esto no se ve,
un rojito. Puede ser puntual, es decir, con una carga que va obviamente en un punto. El incremento puede ser también lineal, ¿ya? O también puede ser una carga continua, esto con un ancho infinito o una longitud infinita, es decir, alargar todo esto hasta un infinito. El incremento de esfuerzos en un área circular uniformemente cargada, es decir, que en una circunferencia puedan ver cargas que están distribuidas uniformemente. ¿Ya? Y esa es la que se hace un incremento de esfuerzos. Pero el más importante que nosotros tenemos que aprender es el incremento de esfuerzos debido a un área rectangular uniformemente cargada. ¿Por qué este es el más importante que tenemos que aprender? Porque, si recordarán, una zapata por lo general tiene esta imagen, ¿no? Obviamente más elaborado. Esta parte de acá, que es la superior, es rectangular, por lo general. Obviamente puede variar de acuerdo al tipo de zapato. Pero vamos a estar cargándola aquí, o todo lo que va a dar por la parte de abajo, que va a tener contacto con el suelo. ¿Ya? A esto se le dice entonces un incremento de esfuerzos debido a un área rectangular uniformemente cargada. Es la más importante porque este tipo de fundación es el principal que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Ya? Bien, el incremento de esfuerzos debido al área rectangular uniformemente cargada tiene esta ecuación. Es decir, que delta del esfuerzo, en este caso del incremento de esfuerzos, va a ser la carga neta sobre un factor de influencia, ¿ya? El que está representado por I sub 2. Este factor de influencia tiene esta ecuación de acá, que vemos que es muy larga, donde tenemos dos coeficientes, que es M y N. M y N están representados por el largo sobre Z, es decir, el nivel que va a tener donde queremos hallar el punto de incremento de esfuerzo. Es decir, esta es mi superficie, lo que está con azul. Y yo quiero hallar un punto que está en la línea negra. Z va a ser esa profundidad, ¿no? Que por lo general es por debajo de la zapata. ¿Ya? Va a influir el largo de la zapata y también para M va a influir la base de la zapata. Esto en 3D sería así. ¿Ya? Entonces, estos dos coeficientes vienen de esa definición. ¿Qué más tenemos que saber para poder hallar incremento de esfuerzo por Rusinesca? Tenemos que saber que esos dos factores, estos dos coeficientes, M y N, van a dar unos valores, pero estos, cuando ponemos o los elevamos al cuadrado, cada uno independientemente, y lo igualamos para que veamos si es mayor o menor a la multiplicación de los mismos elevados al cuadrado, ¿ya? En este caso, cuando m y n al cuadrado son mayores a m al cuadrado más n al cuadrado más 1, el argumento de tangente negativo va a ser negativo. Por tanto, se tiene que aumentar un pi, ¿ya? Vean acá la diferencia, que es la misma ecuación, pero después de haber visto esta pequeña condición, se está agregando un pi. Esto para que no pueda haber esta parte del negativo. Bien, en la fórmula del incremento de esfuerzos en el factor de influencia. Algo importante también, si lo van a querer calcular a mano,
es de que las unidades que están, por ejemplo, en términos de tangente negativo, todo esto de acá, tiene que hacerse en radianes, ¿ya? Eso es muy importante si lo quieren calcular a mano. Este es un ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Hasta aquí yo creo que ya han visto toda esta parte teórica, igual lo han visto con el ingeniero. Lo que ahora quiero que aprendamos bien es la forma aplicativa de toda esta parte teórica, ¿ya? Por tanto, yo acá, este no es este de acá. Tengo una planilla que les va a servir y creo que es como una tarea que tienen ustedes. Y igual le voy a estar pasando al grupo directamente, no hay problema. Pero es importante que la puedan desarrollar. Bien, es que a veces al programar ustedes van a poder saber de dónde viene exactamente cada una de estas fórmulas y también hacia dónde va a ir. Bien, entonces, por tanto, quisiera que si la tienen, porque igual nos compartieron ya hace bastante tiempo, la puedan volver a desarrollar de una forma en la cual ustedes estén programando de dónde viene esto, ¿no? Pueden guiarse con la misma planilla, no hay ningún problema. Bien. Vayamos a hacer entonces un ejemplo, que este mismo ejemplo está en el libro, y creo que tenían muchas dudas respecto a cómo hallar el incremento de esfuerzos en un punto. ¿Ya? Esta es una losa irregular, ¿bien? Y tiene distintas dimensiones. Entonces lo he seleccionado muy aparte para que lo puedan observar. ¿Qué nos dice? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que hallar el incremento de esfuerzos en el centro y el borde de cada una de las obras civiles. El ejemplo que está en el libro son con varias zapatos, ¿no? Varias fundaciones, irregulares, regulares, circulares, puntuales. Entonces, una de esas es esta de acá, que es irregular, que tiene las siguientes dimensiones, 9, 4, 3 y 4, con una carga de 250 kilopascales. Muy abajo también tenemos lo que es el peso específico del suelo, con 18 kilonewtons sobre metro cúbico, y también con una fundación que tiene que estar a 1.5 metros. Bien. Muy bien, por ejemplo, vamos a empezar con lo que es la carga Newton. Como les dije, quiero que recuerden bien esta ecuación de acá, que es la que vamos a estar usando a lo largo de todo el curso. Las prácticas que van a tener siguientes igual van a ser similares a esta. ¿Ya? Entonces ya tienen que estar practicando cómo se usa. Carga Newton. Tenemos nuestra fórmula, que para esto vamos a recordar que tenemos que hallar las cargas efectivas de cada uno de los puntos, ¿no? Quiero que tomen en cuenta algo, primeramente. Aquí nos dice que el nivel freático está en condiciones iniciales y finales en el mismo lugar, ¿ya? Esto muy raras veces van a ver a lo largo del curso, incluso para su examen, ¿ya? Por lo general la carga, bueno, el nivel freático para condición inicial puede estar acá, y para condición final puede estar, no lo sé, a 1 metro, ¿ya? Entonces va a variar en la presión de poros. En este caso, la presión de poros va a ser idéntica para ambos, ¿no? Para la sobrecarga como para la carga bruta. Esto porque está en la misma condición. Ojo con eso. No siempre es igual. Cuidado que se confundan y que después lo hagan muy mecánico. Ya, entonces, recordemos que, por ejemplo, carga bruta efectiva va a ser la carga bruta menos la presión de poros en condiciones finales. ¿Bien? Y también tenemos que recordar que la sobrecarga efectiva, recuerden que estoy poniendo una apóstrofe, va a ser la sobrecarga menos la presión de poros inicial.
Eso es lo primero que tienen que saber, que tiene que estar en su mente. Muy bien. Vamos a hallar lo que es primeramente estos dos de acá. La sobrecarga y la carga bruta. En este caso de la carga bruta, vamos a observar que solo tenemos la carga que se está poniendo uniformemente. Esto también es muy particular porque por lo general vamos a tener que calcular tres tipos de fuerzas, ¿no? Recordemos, peso de la fundación, el suelo que está encima de la fundación y la carga que está impartida. Algo así. El suelo, la fundación y la carga que está encima de la misma. Entonces, en este caso, vemos que no tenemos la fundación, es decir, que no vamos a tomar en cuenta eso, ni tampoco el suelo que está encima, ¿no? Solo tenemos la carga que está inducida sobre el espacio. Por tanto, voy a empezar por la carga sobrecarga. La sobrecarga, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que hemos visto igual en mecánica de suelos 1. Es la distancia de fundación por el peso específico del suelo. En este caso, tenemos 1.5 metros multiplicado por el peso específico del suelo que nos dan como dato al inicio, ¿no? 18 kilonewton sobre metro cúbico. Tenemos un valor de 27. Esto va a estar en megapascales. Muy bien, para hallar lo que es la sobrecarga efectiva, necesitamos la sobrecarga menos la presión de poros inicial. Es decir, la presión de poros. El peso específico del agua, ya, que por lo general es 9.8, algunas veces lo redondean 10. Ya, eso es algo que igual van a tener que preguntar al ingeniero para poder estar con una confirmación del dato. ¿Ya? En este caso pondremos 9.8. Y en este caso el nivel freático está a la misma distancia, es decir que puede estar el nivel freático para las condiciones iniciales como para las finales. Es decir, 1.5. $12,7. Solo en este caso, o en este caso particular, la presión de poros inicial es igual a la presión de poros final, que va a tener el mismo valor, porque el nivel freático está a la misma altura. Es muy importante recordar eso. Muy bien. Ahora entonces, para que sea efectivo, solo es restar. ¿Sí? 27 menos 14,7. 12.3. Es el primer valor que vamos a necesitar.
Ahora ya como tenemos igual lo que es el valor de la presión de poros final, solo tenemos que hallar lo que es la presión, bueno, la carga bruta, que es después de haber realizado lo que es el emplazamiento. En este caso, solo la carga de 250 kilopascales. Y esto en un área. Entonces, para esto, tenemos que multiplicar toda la carga a lo largo. Distancia que tenemos 1.5 metros por la sobrecarga que está acá, ¿no? Les dije, como ya tenemos el valor de la presión de poros, no va a ser más que la resta. Y lo que no está cuadrando, esto es la carga que está encima, entonces por tanto solo es la carga que tenemos que poner acá. Porque es todo el peso que está teniendo después de haber puesto la fundación. Sería 250. Este valor es de 235,3 megapascales. Finalmente, la carga neta va a ser el valor de la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva. Tenemos 223. Ya, no estamos en megapascales, entonces en kilopascales.
Este es el valor que más nos importa. ...223 kilopascales es la carga neta. Y es el valor que vamos a estar tomando para los pasos posteriores. ¿Bien? Como les digo, y es muy importante recordarlo, en este caso, solo en este caso, estamos tomando en cuenta que la presión de poros es igual para ambos. ¿Bien? La presión de poros va a variar tanto para que puedan hallar la sobrecarga efectiva como para la carga bruta efectiva. En este caso se repite, como les digo, porque el nivel de fundación, bueno, el nivel freático está al mismo lugar, tanto para condiciones iniciales como para finales. Y también la sobrecarga, bueno, la carga bruta, perdón, en este caso ya nos da solo el valor de la carga puntual. Y nosotros por lo general vamos a tener que ver lo que es la zapata de fundación, el suelo que está encima de esta misma, y eso también va a influir bastante en esta carga. En este caso es muy, muy particular y lo uso solo, por ejemplo, el libro. Bien. Ahora, esta es la duda que más tenía. ¿Cómo hallamos el incremento de esfuerzos en un punto dado? Ya. La losa, en este caso es la losa irregular, esta de acá, nos pide hallar el punto o el incremento de esfuerzos en este extremo. Acá. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es subdividir, como se hacía para álgebra 1, subdividir el área para poder tener exactamente el punto o el incremento de esfuerzos en este punto. Y aquí ya quiero aprovechar a usar esta tablita. ¿Ya? Esta tabla de Excel, lo que van a tener es el punto, pero en el centro. ¿Ya? Porque por lo general, en todos los ejercicios que vamos a ver posteriormente, el punto de ejecución siempre va a estar aquí, sin mucha excentricidad. Esto va a variar, porque en el segundo parcial van a tener excentricidad, es decir, una carga acá que va a estar inclinado. Ahí sí va a variar, pero en este caso, para el primer parcial, va a ser sin excentricidad, es decir, que va a estar en un punto central. ¿Bien? Ahora, las fórmulas que han visto, es decir, las que están acá igual, incremento de esfuerzo por bucinés, que es la carga neta por el factor de influencia, y el factor de influencia que está hecho por esos dos coeficientes, los cuales están correlacionados por la base y largo de la fundación, generan puntos, o bueno, lo que van a generar con este método de bucinés es un punto aleatorio, es decir, que el incremento de esfuerzo va a estar aquí, o va a estar aquí, aquí, o aquí. El valor del incremento de esfuerzo va a ser igual en cualquiera de los 4 puntos, ¿ya? Sí, eso es muy independiente. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para usar esta planilla correctamente, es necesario subdividir la zapata, por ejemplo, en 4 para que yo pueda tener el punto de ejecución aquí al centro. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre 4. ¿Ya? Esto de acá va a ser una rectangular. ¿No? Y como les acabo de decir, cuando haya un esfuerzo, un incremento de esfuerzos, van a hallar el incremento de esfuerzos que puede estar en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este. ¿Bien? Lo que yo quiero es hallar el incremento de esfuerzos en el centro de esta zapata. Por tanto, yo voy a estar viendo estas 4 esquinas, ¿no? Yo voy a querer que el punto de ejecución o el punto de incremento de esfuerzos esté aquí. Para tomar después el siguiente rectángulo, es decir, este de acá que va a estar con verde, yo voy a querer que el punto de ejecución esté en este extremo.
mismo va a pasar este rectángulo de acá, pero ahora vean que va a estar el punto de ejecución arriba, ¿no? El incremento de esfuerzo va a ser el mismo. En este punto, en este punto, en este punto y en este punto es el mismo. Por tanto, yo quiero que esté en este punto. Y también observo con negro este último rectángulo, que yo quiero que el punto de incremento de esfuerzos esté acá. Por eso estoy dividido entre 4. Los 4, como ven, van a tener la misma base, el mismo largo, porque es una zapata rectangular. Y entonces puedo dividirlo en 4 y tener el punto acá en el centro de lo que es este grandote. Por eso, en esta parte de acá, en esta planilla, tenemos número de divisiones de fundación, ¿ya? En este caso, si yo quiero hallar el punto en el centro, tengo que dividirlo entre 4. Y me va a botar un incremento de esfuerzos, que obviamente va a estar en este punto. Ahora, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, por ejemplo, si solo quiero que sea uno entero, y esto de acá ya solo va a tener un número de división, va a tener un valor de incremento de esfuerzos que ya no va a estar en el centro, ¿no? Que va a estar en este punto, o que va a estar en este punto, o en este, depende a cuál es el que me conviene, ¿no? Pero el incremento de esfuerzos va a estar en cualquiera de los 4 puntos. Es importante que sepan esto para que puedan usar esa planilla después, porque es una planilla que sí les va a servir bastante para el examen. Si es que va a ser virtual, sí va a servir bastante porque el tiempo es muy esencial para esta materia. ¿Ya? Entonces, con lo que acabo de explicarles de que el punto o el incremento de esfuerzo va a estar en cualquier punto que nosotros queramos, es ese método que se usa para poder desarrollar este ejercicio de acá. ¿Ya? Porque yo quiero un punto acá, incremento de esfuerzos aquí. ¿Ya? Para eso, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a primeramente en esta parte de acá. ¿No? De la misma forma estoy hallando un rectángulo acá abajo. El incremento de esfuerzos, que está en cualquiera de los 4 puntos, yo voy a querer que esté aquí. Finalmente puedo tener un último rectángulo, es decir, un rectángulo 3 chiquitito, donde yo voy a querer que igual esté en este punto su punto de incremento de esfuerzos. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es de que cuando haya el incremento de esfuerzos en el área 1, tenga un valor que sumado con el incremento de esfuerzos en el punto 2, que está en el mismo lugar, se va a sumar, ¿no? Es decir, disculpa la letra, el día de mañana voy a estar con la tableta, ¿ya? El incremento de esfuerzos en 1, ¿ya? Que está en este punto de acá, va a ser sumado con el incremento de esfuerzos de esta área de acá, es decir, incremento de esfuerzos en 2. ¿Ya? Finalmente, el incremento de esfuerzos de este rectángulo que está aquí, lo voy a restar porque no es parte de la losa. Por tanto, es una resta del incremento de esfuerzos en este punto, que es como un vacío, ¿no? Y una vez hallado el incremento de esfuerzos en estos valores, 1, en 2, en 3, voy a tener el incremento de esfuerzos total para la losa irregular. En esta parte, ¿tienen alguna duda? No es muy complicado realmente, es juego de rectángulos, por así decirlo, y cualquier tipo de losa que vaya a ser, pueden aplicar el mismo método. Lo importante es que recuerden que el incremento de esfuerzos cuando hay en un área rectangular va a ser el mismo en sus 4 puntos distintos. ¿Ya?
es el mismo incremento de esfuerzos. ¿Ya? Hasta ahí no tienen ninguna duda, ¿no? Entonces vamos a terminar esto. Bien, una vez que sepa que el área 1, el área 2 y el área 3 van a ser influyentes para poder hallar el incremento de esfuerzos en el punto que yo quiero, vamos a proceder entonces a realizar el factor de influencia para cada uno de ellos. No me acostumbro mucho a lo que es la computadora. ¿Bien? Para eso entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer primeramente? Recordar que tenemos una fórmula. ¿Bien? Método Boussinesq, incremento de esfuerzos es la carga neta, ¿no?, por un factor de influencia. Factor de influencia que está hecho por todo ese chorizo de acá, con lo cual nos vamos a ayudar con esto, ¿ya?, para poder acelerar y terminar rápido la clase. Esto lo quiero acá. Para el área 1. Para el área 1, entonces yo tengo, por ejemplo, que hallar el factor de influencia de 1. Es decir, que tengo que hallar un M, un N. Podemos que M y N no son más que el largo sobre lo que queremos hallar, es decir, la profundidad en la cual vamos a tener que hallar, y también M es la base sobre esa profundidad también. Entonces, N es el largo y M es la base. ¿Cuáles van a ser esos valores? El área 1. El área 1 tiene 5 y 7. Entonces, lo que yo voy a hacer es que esos valores ponerlos área 1, es decir, esto de acá. Por lo general, la base es la que es la menor, ¿ya?, y el largo es obviamente el que es más grande. Entonces, la base aquí sería 5 sobre el enunciado del ejercicio nos pide que es para 6 metros, ¿no? Incremento de esfuerzos a una profundidad de 6 metros. Entonces, Z para mí va a ser 6. Y N va a ser el largo, en este caso 7 sobre 6. Y 7 sobre 6. Ahora, hay dos formas en las cuales podemos solucionar este ejercicio. La manual, que es primero hallando el M y el N, y después yendo a la tabla. Esta es la tabla que ustedes tienen en el libro, ¿no? La tabla 1.6, donde podemos tener M y N, ¿ya? N que está a lo largo de todo esto, y M que es todo el valor de acá, arriba. Entonces, voy acá. Puedo, en este caso, con ayuda de la tabla, poder hallar M y N por influencia. El factor de influencia para M y N igual a 1 va a tener que estar en esta tabla. Y si se darán cuenta es muy tedioso realmente. M
sale 0,83, que debe estar por aquí. Es una intersección que está aquí. 1,17. Por aquí debe estar. 7. Entonces tenemos un valor que está como que aproximadamente aproximándose a ¿cuál? 1. ¿Dónde está? 1.17 va a ser aquí. 2 aproximadamente. Así que por aquí 0,16 y 0,83. Es un poquito más de acá. Entonces 0,17, 0,17. Sí, va a estar como 17 o 1.171 o 17.2, ¿no? Para no complicarnos bastante, pondremos con un valor de 0,17, que es el más cercano, ¿ya? Y es lo malo de la tabla que a veces nosotros vamos a tener que tantear y ver un valor aproximado. 0,17. Fíjense que sale por la tabla. Y ahorita vamos a hacerlo muy rápido con la planilla. A ver. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que aquí variante multiplicamiento de esfuerzos para 1 va a ser la multiplicación de la carga, es decir, la carga neta, 223 kilopascales por 0,17, que es el factor de influencia. El 0,17 lo estoy estimando, no sé la verdad si estará cuadrando con lo que es el ejercicio. 37,91. Entonces este valor, que va a ser igual a kilopascales, va a ser el incremento de esfuerzos para 1. Si se habrán dado cuenta, es un poco tedioso, muy largo de hacer. Ahora usemos la planilla. Muy bien, esto es para el rectangular, aquí tenemos también para circular, pero aquí ahora nos conviene lo que es el rectangular. ¿Qué nos piden como datos? Los amarillos se pueden cambiar, los azules son formulados, están programados. Z es la profundidad en la cual yo voy a hacer. En este caso, la profundidad es 6 metros. 6. La base de la fundación, que va a ser para el área 1. Para el área 1 es 5, ¿no? Esta de acá, 5. Recuerden, la base por lo general es el menor de la dimensión. Si no les fuese a indicar cuál es la base, cuál es el largo. Entonces la base va a ser 5 y el largo va a ser 7. 5 y largo 7. La carga neta es 223 kilopascales. Sí, está bien. En este caso estoy poniendo número de divisiones de fundación 1, porque quiero que me bote el incremento de esfuerzos en este punto. Mucho ojo con eso al usar la planilla. Por eso está en 1. ¿Ya? M nos sale 0,833. Ahí está, 0,833. N sale con 1.167. Está 1.167. El factor de influencia sale 0,1705. Estaba muy aproximado al valor, ¿no? 0,1705. Va variando obviamente porque la tabla no tiene el valor exacto para ese valor, 0,833, 167, ¿no? Pero es un valor aproximado que va por ahí. Entonces, el incremento de esfuerzo es 38.02.
nos salió 37,91. Y por la cuestión de decimales es por lo que está variando, ¿no? Entonces espero que esta parte esté muy clara, ¿ya? Y si se dan cuenta es mucho más rápido, por lo cual para el área 2 vamos directamente a este valor de acá. Esto va a ser 2. Eso. ¿Ya? Entonces, para el área 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un largo de 4 metros, digo, una base de 4 metros y un largo de 7 metros, ¿no? 4 y 7, el 2. Entonces voy a usar directamente el planilla. Profundidad 6 metros se va a mantener, la base ahora va a ser 4, el largo va a ser 7. La carga neta se va a mantener porque es la misma para todas las zapatas de fundación. Número de divisiones, solo 1, porque quiero solo este punto de acá. Este de acá, en este caso porque es la área 2. Esta, área 2, este punto de acá. Entonces me va a dar el mismo valor que necesito. En este caso me sale 33,83. 33,83 kilopascales. Área 3. El área 3 es todo esto de acá, ¿no? Donde la base va a ser 3 metros y el largo va a ser 5. ¿Dónde va a cambiar? La profundidad se mantiene, la base va a ser 3 metros y el largo va a ser 5. La carga neta se mantiene porque es para toda la fundación y el número de divisiones va a ser 1. Y va a ser 1 porque yo quiero el punto en aquí. Este es el área 3, yo quiero el punto en esta parte de aquí abajo. Entonces, solo quiero una división. Bien, entonces para esto me sale 25,04. Entonces, han visto, es mucho más rápido que estar dando MN y después ejecutar influencia por la tabla, pero salen valores aproximados, son casi similares realmente. Finalmente, el incremento de esfuerzo total, que este valor era 1, 7,91, más, hemos hallado en el área 2, 33,83, y menos el área 3, 25,04. Entonces voy a tener 37,91 más 3,83 menos 25,04. 26,7. Y este de acá sería el valor del incremento de esfuerzos en una losa irregular en un punto específico. Entonces, ese es el valor que vamos a tener en este caso para este punto. Ahora, puede variar este valor si quiero otro punto. Tal vez sí, pues una losa irregular y haciendo este juego de áreas, puede que les haya un valor distinto. Eso depende también de la geometría que tiene el mismo ejercicio.
Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda respecto al incremento de esfuerzos o el uso de la planilla. El uso de la planilla, como les digo, se las voy a pasar al grupo, esta planilla de acá, rectangular y circular, sino que igual hace tiempo igual se pasó, entonces no hay ningún problema con que les pase. Pero si les pidió como tarea que entreguen una planilla Excel, les aconsejo que lo modifiquen, es decir, que creen su propia planilla, hagan su propia formulación, ¿no? O sea, no es muy complicado, solo poner esas fórmulas de acá. Les pedí solo hacer un poco en factor de influencia y nada más realmente. Lo demás son estos chorizos de acá, estos dos grandotes, que es muy complicado realmente de programar. Pero además ya, como se darán cuenta, es netamente facilito. División y multiplicación. Entonces, es eso, chicos. Si no tienen, o si tienen dudas, pueden decirlas ahora. Si se perdieron en una parte, o si todo está claro. Bien, gracias, Robert. Bien, lo único que quiero que hagan es eso. La planilla ya la van a tener. Ni bien termine la clase, la subo. La grabación también lo voy a subir en un documento, bueno, una carpeta que tengo aparte de Drive. ¿Ya? Y pues, este ejercicio es del libro, o sea, es netamente sencillo. Hay las prácticas que, por ejemplo, son el incremento de esfuerzos. Pues realmente, así tienen que luego estar practicando para adelantarles un poco. Como les digo, no solo van a tener una carga, van a tener una carga puntual, van a tener la losa, o sea, es decir, la fundación, y también van a tener un suelo que está encima de la fundación. Esos tres valores recién hacen lo que es la carga bruta. ¿Ya? Y como les dije, el nivel freático para condición inicial está en un punto, el nivel freático para condición final está en un punto distinto. Es decir, que la presión de poros va a variar. ¿Y qué va a hacer eso? Que, por ejemplo, la carga bruta efectiva, que va a ser carga bruta menos, no disculpa la letra, presión de poros, en este caso final, no es inicial, final, va a variar, ¿no? Porque obviamente la presión de poros está en un nivel freático o en una distancia distinta que la inicial, ¿no? Entonces, este valor va a variar al valor que vayan a sacar de la sobrecarga. Bueno, en este caso de la carga bruta. Entonces, son esos valores que van a estar viendo por lo pronto. Ahorita están viendo conceptos, lo que es incremento de esfuerzos, carga neta, para que van a ver todo lo que es mecánica de suelos 2. ¿Ya? Entonces, es netamente teórico, y es lo que el ingeniero les tiene que dar. Este curso de apoyo va a ser más práctico, más que todo, y creo que tengo resuelto. ¿Ya? Donde usualmente yo uso una tableta, en esta ocasión, por una fuerza mayor, estoy en un lugar, estoy conmigo con mi tableta, entonces más dinámico para mí poder hacerlo así, explicarles poco a poco, como si estuviera escribiendo en una pizarra, y explicando en más detalle cómo se formula o cómo se pone cada uno de los valores. ¿Bien? Todo eso igual les paso por lo que es el PDF del mismo ejercicio y también la grabación. Bien, entonces, es eso, chicos, los que quería verles el día de hoy. Este es un ejemplo que está en el libro, o lo van a poder revisar si los valores cuadran. Y pues nada, pues esperaría mañana yo voy a tener mi tableta y vamos a ver una práctica también. Tal vez la misma práctica que está acá, que les acabo de mostrar. Esta de acá. Y también les voy a dar unos cuantos conceptos o consejos para el ingeniero. ¿Ya? Y ya después vamos a ver las siguientes clases, cómo vamos a estar avanzando. Vamos a parar la grabación. Bien, la grabación igual les voy a pasar igual por el grupo, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda ahorita me la pueden decir antes de acabar la clase, terminar la reunión. En caso de la base
tiene que ser menor o igual a la longitud. Bueno, en los casos que hemos visto ahorita, no solo en este caso, sino que en todos. Si no te da el ingeniero, por así decirte, base es igual a tantos y longitud es igual a tantos, tú tienes que asumir que la base es el valor menor. Es decir, este rectángulo, aquí no te dice, por ejemplo, cuál es la base, cuál es el largo. Entonces asumes que el valor menor, por ejemplo, que 5 metros es la base y el largo va a ser 7. Esto en todos los casos que vayan a ser rectangulares. Y por lo general van a haber puro rectangular en todo el semestre. Entonces es muy complejo. Tal vez para estas prácticas que son iniciales por partes teóricas, pueda que les meta una sorpresa, es decir que, como les decía, en este caso. Okay. El método Boussinesq, el que hemos visto ahorita, netamente es el incremento de esfuerzos debido a un área rectangular uniformemente cargada. Hemos visto que es un rectángulo y está cargado uniformemente en todo esto. 150 kilopascales, uniformemente. Pero van a ver en el libro, si quieren, lo que son esfuerzos afectivos, por ejemplo, una carga continua o debido a una área circular, tienen unas fórmulas un poco distintas. Y pasó que en un semestre, o si no me equivoco, un verano, dio como práctica que hagan uno de estos dos. Creo que era la continua, donde se tienen ángulos. Y tengo el libro. De esfuerzos debido a una carga continua, ancho infinito, longitud efectiva, y les da esto, ¿no? Una carga, unos ángulos, y les dice que resuelvan el ejercicio. Entonces, lo importante en este caso es hallar alfa, es hallar beta, y usar directamente las ecuaciones que están en 1.16. Ahí está. Y esto de acá, el incremento de esfuerzos, ecuación 1.18. Entonces en Z, entonces en X. Pero raras veces puede que entre sorpresas así. Pero es muy importante que cuando estén haciendo la parte teórica y avanza y se queda un poquito explicando el ING, puede que les metan la práctica. Un consejo rápido, siempre asistan a todas las clases, es decir, que tienen que poner su asistencia y también las prácticas tienen que entregarlas. Que no son muy válidas al final, pero son como una constancia de que estaban en todas las clases. Entonces, por lo pronto, chicos, mañana vamos a continuar, igual les voy a dar otros consejos respecto a lo que es la materia y también otros ejercicios para que no sea muy largo esta clase, ¿ya? Si no tienen más dudas, eso sería todo. Les espero ya mañana igual a las 8:15, por favor, y ya después vamos a definir